Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Lunes 26 de septiembre, una nueva semana para darle gracias a Dios. Y eso es a lo que los voy a invitar hoy. Los voy a invitar a que le demos gracias a Dios. Normalmente cuando iniciamos semanas tenemos muchos proyectos, muchas cosas que hacer, muchos compromisos, muchas tareas. Y entonces nos enfocamos nuestra oración en pedirle a Dios. Le pedimos por las situaciones, le pedimos porque nos bendiga, le pedimos y le pedimos y le pedimos y le pedimos. Entonces, hoy lunes 26 de septiembre los voy a invitar a que le demos gracias a Dios. Además de que es la última semana de este mes de septiembre para iniciar octubre y es bueno siempre, en todo momento, darle gracias a Dios. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Hoy lunes 26 de septiembre te damos gracias porque tú cuidas de nosotros, porque tu mirada siempre está puesta sobre nosotros para cuidar y vigilar, Señor, y para bendecir nuestro camino. Señor, ya que nos acercamos, esta es la última semana del mes, nos acercamos al final del mes, te damos gracias por todas tus bendiciones, por la forma en la que nos has cuidado y guardado, aún en formas en las que ni siquiera nos hemos enterado que tú has estado allí cuidando y guardando y evitando muchas situaciones. Sigue bendiciendo, sigue sanando a los que aún están en enfermedad, sigue cuidando, Señor, de los que aún necesitan de tu protección y sigue proveyendo para los que aún necesitan, Señor, de tu provisión. Sigue cuidando y sigue guardando como hasta hoy, por eso te damos gracias. Te pedimos en esta noche bendice tu palabra y bendice la meditación que sobre ella hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación que tenemos para hoy está en una carta que es muy bonita, es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, la carta a los filipenses. Porque en el capítulo 2, que es precisamente donde vamos a hacer la meditación, tiene como parece ser un poema, una oración estructurada que tenía la primera iglesia acerca de Cristo y las famosas palabras de Pablo. Tengan ustedes esta misma actitud que también tuvo Cristo Jesús, el cual siendo Dios no escatimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, etcétera, etcétera. Y presenta el sacrificio de Jesús desde una óptica poética, casi poética, la forma en la que Jesús se entregó a sí mismo. Y esto es pertinente porque vamos a meditar en los versículos 14 y 15 de ahí del capítulo 2 de Filipenses. Dice así: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Versículo 16. Manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Aquí Pablo, entonces, desde el capítulo 2, le invita a los filipenses a, primeramente, a tener la misma actitud de Cristo Jesús, a despojarse y a que, pues, básicamente Jesús se convierta en nuestro ejemplo a seguir, en nuestro modo de vida. Si anhelamos tener un cierto tipo de vida, un cierto estilo de vida, no debería ser como el de los cantantes famosos, como el de ahorita que están de moda, los youtubers, los influencers. Ese no debería ser el modelo de vida. El modelo de vida debe seguir siendo Jesús. Entonces Pablo le dice a los filipenses, tengan esta misma actitud. Y llega hasta el versículo 14, que fue donde empezamos a leer, diciéndole a los filipenses, hagan todas las cosas sin quejas y sin contiendas. Y está invitando no solamente a conocer la verdad, no solamente a conocer el tipo de vida que tuvo Jesús, no solamente a conocer su sacrificio y a entender qué fue lo que Jesús logró, sino a practicar la verdad de Cristo y a vivir esa verdad. Cada día, cada mañana, debemos de vivir esa verdad de Cristo, ese Cristo que se despojó,
que no escatimó el ser Dios. Entonces nos invita, háganlo todo, sin quejas ni contiendas. Debemos conscientemente de aplicar la verdad de la vida de Cristo a nuestras vidas. Eso es la invitación que está haciendo. Y no dice, no, de cualquier manera hay una actitud correcta para hacerlo, sin queja y sin contienda. Debemos simplemente esforzarnos por seguir a Jesús, por imitar a Jesús, por seguir su ejemplo en todo en la vida, no solamente en cuanto a su sacrificio, del cual habla Filipenses 2, sino en su forma de tratar a otros. Entonces, leemos los evangelios y vemos cómo Jesús trataba a las demás personas y debemos imitar a Jesús en su forma de pensar, de responder, de actuar. Leemos los evangelios y pensamos cómo podemos nosotros hacerlo, sin quejas, sin contiendas, como lo diría Pablo. Y dice, porque así de esa manera, dice el versículo 15, porque así de esa manera vamos a ser intachables y puros, y así realmente seremos hijos de Dios, sin culpa. Y dice en medio de una generación torcida, porque la realidad de la generación en la que vivimos es que es una generación marcada por el pecado, marcada por sus peleas y el pleito que tiene una nueva generación en contra de quién es Dios, en contra de la verdad absoluta, en contra de Jesús. Y entonces dice, nosotros no debemos ser como esta generación, la cual Pablo llama torcida y depravada. Siempre estamos llamados a ser diferentes a lo que marca nuestra generación. En el caso de los filipenses, hace 2000 años, pero también en el caso nuestro, porque sabemos que sigue siendo, continúa siendo una generación torcida y depravada, como lo menciona Pablo. Y dice, ustedes deben de brillar en medio de esa generación, deben de brillar como estrellas en el firmamento. Estamos llamados a ser diferentes, imitando a Cristo, siguiendo a Cristo y queriendo parecernos a Cristo. Debemos de brillar de manera diferente en medio de la generación. Y termina diciendo el versículo 16, manteniendo en alto la palabra, porque finalmente es a través de la palabra, no es a través de lo que usted y yo pensamos cómo actuaba Jesús, sino a través de lo que leemos en la palabra de cómo actuaba Jesús. No es a través de cómo usted y yo pensamos que Jesús trataba a otros, sino a través de lo que leemos en la palabra de cómo Jesús trataba a otros. Finalmente, cuando hacemos todo el ejercicio de querer parecernos a Jesús y de querer seguir a Jesús, como lo dice el versículo 14, sin quejas ni contiendas. Cuando hacemos ese sacrificio, mantenemos en alto la palabra de vida. La palabra de Dios es la que mantenemos en alto. Con esta meditación te voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Jesús, por tu ejemplo de vida, al cual la palabra misma nos reta a imitar y a seguir. Pero no de cualquier manera, hacerlo sin quejas ni contiendas, a esforzarnos por agradarte a ti, no a los demás, a llevar nuestras luchas internas solamente delante de ti y seguir esforzándonos delante de las demás personas por parecernos a ti y por reflejar tu luz, por alumbrar, como decía el apóstol Pablo, por alumbrar como estrellas en el firmamento de una manera diferente a como lo hace la generación torcida y depravada en la cual hoy vivimos. Señor, sigue cuidando y sigue guardando de todos nosotros. Y te pedimos, bendice esta semana para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén. Y amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y deseo para todos ustedes la bendición de Dios en esta nueva semana. Hasta luego.